Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Nada Personal. Estamos en Duna en este viernes raro, ¿no? Estoy con Nico Vial. ¿Cómo Qué están? afortunada soy. No, por favor, la suerte es mía. ¿Cómo estás, Nico? Bien, todo bien, José. Rara la semana, ¿eh? Rara la semana, pero muy agradable. No, excelente. O sea, parece que es miércoles, pero es viernes. El jueves parece... No, rarísimo. Rarísimo. De hecho, pero... yo veía a muchos que andaban deambulando con una cara medio desorbitada. No sabían que... Aparte, con cambio de hora. Desorientado. ¿También? También. Con cambio de hora, sí. Cambio de luz. A mí no me pegó tanto, digamos. Porque igual me despierto tempranito por la guagua. Sí. Bueno, Y estamos... ellos no tienen cambio de hora. No. No No conocen la hora. Para nada. Da lo mismo. Bueno, estoy muy contenta de tenerle nuevamente por aquí en Nada Personal. Matías del Río, le mandamos un saludo a la Isla Grande. Un abrazo, donde ¿ah? está sacando una entrevista, unos golpes periodísticos de proporciones. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, ah? Bueno, tenemos harto paño que cortar hoy día. No sé si viste, Nico, las declaraciones que hizo el cardenal Errázuriz respecto de esta versión que de la prensa española, el diario.es. Diario.es, sí. El diario.es, que salió ayer y decía que el Papa le había solicitado la renuncia a este grupo del G9, se llama, ¿no? O C9. El C9. C9. El C9. Pero uno se confunde con Se el me G9. confunden los G con los C. El G20, G9. La C9, G90. La G90. Claro. Así que, bueno, vamos a estar conversando de eso. También tenemos el tema de la acusación constitucional contra jueces de la Sala Penal de la Corte Suprema, que todavía está dando bastante que hablar. Hay un debate político, jurídico, Hay si un se tema quiere. jurídico bien interesante que se formó, de hecho, lo destaca la tercera PM, lo vamos a estar comentando, por un informe, un Claro, una documento. presentación. Una que presentación, hace, la presentación que hace algunos senadores a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que para algunos ellos ya están manifestando una posición, una opinión frente a una eventual acusación constitucional, y eso haría que tuvieran que inhabilitarse en el momento de votar. Pero bueno, ya vamos a estar conversando de eso. Hay otros temas también. Hay otros temas también. Para los que tengan que viajar en avión, muchos se preocupan por estas pitanzas. Tontera, dicen muchos. Qué rabia, pero también hay que ver caso a caso, porque falta como el entrar al detalle. De hecho, el gobierno fue más allá, invocó la Ley de Seguridad del Estado. Por petición del presidente Piñera, anuncio hoy día del ministro del Interior, Andrés Chadwick, con respecto a estos avisos falsos de bomba en aviones. Varios aviones que tuvieron que ser bajados, literalmente. Qué lata estar arriba de un avión. No, es que una bomba, o sea... Claro, porque fue uno que llamó, la clásica pitanza. En Antofagasta, si no me equivoco, sí, tuvo que llegar a Santiago para ser formalizado. Y también otro que en el aeropuerto le dice a una compañera con la que iba: oye, en mi maleta tengo un artefacto explosivo. Y obviamente esa frase, ya sabemos que no lo diga usted, no lo diga, no lo pretenda decir ni en talla. ¿Cómo lo va a decir? No, es que no, como talla, jamás. Jamás, pero... no se puede. O sea, nunca se debería haber podido también, pero bueno. Bueno, si que fue por chiste, chistosito le caerá el peso de la ley encima. Así es. Bueno, de eso y otras cosas estaremos hablando aquí en Nada Personal esta tarde en Duna, pero vamos a los titulares con Quique Llávar. Quique. Vamos. El cardenal Errázuriz dijo que no ha recibido ninguna comunicación sobre su supuesta salida del grupo asesor del Papa. El arzobispo emérito de Santiago, parte del Consejo de Cardenales, que trabaja en la reforma a la curia romana, conversó con un medio español y dijo que el consejo es permanente, pero no los consejeros, y que no tiene ninguna noticia sobre las fechas de cambios que un día el Papa va a hacer. El gobierno anunció una querella por ley de seguridad del Estado tras las amenazas de bomba en 9 vuelos comerciales. Así lo anunció el ministro del Interior, Andrés Chadwick, ayer, cuando estos avisos obligaron a aterrizar estas 9 naves en las que no se encontró ningún artefacto. El comité de la ONU afirma que Brasil debe permitir a Lula ser candidato presidencial. En una nota, la entidad aseguró que no se le puede impedir a Lula su participación en los comicios de octubre hasta que los recursos presentados por su defensa ante la justicia sean resueltos. Y en el deporte, el Real Madrid estaría dispuesto a pagar 300 millones de euros por Neymar. A menos de 2 semanas del cierre del libro de pases, el equipo merengue, que viene de perder la Supercopa del Atleti, aún no encuentra un reemplazante para Cristiano Ronaldo.
Muchas gracias, Quique Yabar, por Quique. esos titulares. Nico, cuéntanos. Hablemos de uno de los temas. El tema de Errázuriz. Hablemos del tema de Errázuriz porque obviamente ha generado mucha discusión. A ver, hay todo un contexto evidentemente de lo que está sucediendo. Semana marcada también por lo que sucedió en la Iglesia Católica, pero no aquí en Chile, sino en Estados Unidos, en Pensilvania. Un informe que es terrible, terrorífico, atroz, números que son impactantes. 300 sacerdotes investigados por abusos de niños y niñas, 1000 en total, imagínate, 3 diócesis de Pensilvania. Eso por el lado de toda esta crisis que está viviendo la Iglesia Católica a nivel mundial. Eso eran el total de casos que hubo durante varias décadas. Claro, varias décadas, no. Pero actualmente lo que da como rabia, qué fantástico que podamos conocer ese informe, por lo dramático, aún siendo muy dramático, pero de esos 300, solamente 2 casos hoy día se pueden perseguir penalmente porque no están prescritos o porque los victimarios están vivos. Todos los demás están muertos o ya pasó la vieja. Claro, al final es como una memoria histórica más que... claro, o sea, de todas maneras sirve tener ese documento y darse cuenta del horror que ahí se vivió. Oye, habló el Vaticano, los tildó de criminales. Bien fuerte, una de las figuras más fuertes que ha usado el Papa Francisco. Pero volviendo al tema de Errázuriz, ¿por qué ponemos el tema de Errázuriz acá? Porque durante bastante tiempo se ha hablado de esta posibilidad, porque hay que ponerlo nuevamente en condicional, pueden haber investigaciones que lleguen a ese punto o no, de que el cardenal Errázuriz sea uno de los que estuvo encubriendo de alguna manera la información, las denuncias. Recordemos que el 21 de agosto declara como imputado el cardenal Ricardo Esati por este tema, pero el día de hoy... Eso el próximo martes, ya llega la fecha. Ya llega la fecha, vamos a estar muy atentos a eso. El diario.es publica esta nota con información de que el C9, que hay que pensar que es como el círculo más íntimo, personal, los asesores más directos del Papa Francisco, en este caso, entre ellos el cardenal Esati, George Pell también estaba ahí, fue expulsado. Ahí los conceptos son súper importantes. Expulsado, renunció... Ahí, sancionado, amonestado, suspendido. Los el tema conceptual igual es importante porque en esta noticia te pueden dar algunos datos. No fue confirmado por el Vaticano, ojo, sino que fue el mismo cardenal cardenal Errázuriz, quien dijo que no se le había comunicado tal cosa. Exactamente, no tengo ninguna noticia sobre las fechas de los cambios que un día el Papa va a hacer. Fue lo que dijo, o sea, bastante breve. Conversó, o sea, con la segunda, creo que fueron las con la segunda, sí. Sí, dice que, hablando de este consejo permanente asesor, que es el C9, que el Papa lo instituyó este consejo para que sea permanente y que en tanto consejo es permanente, no así los consejeros. Pero hasta ahora no ha tenido noticias de haber sido apartado de este grupo. Si no me equivoco, duran 5 años. Se pueden ir renovando, digamos. Es permanente, como tú dices, el Consejo, pero no los miembros. Entonces, eso también va a depender de cómo se vaya confirmando desde el Vaticano. Efectivamente, si no está Errázuriz, es porque cumplió una etapa o porque obviamente le salpica toda la verdad que ya se está conociendo con respecto a la situación de la Iglesia chilena. Y si pasa esto, si efectivamente ya no está en el C9, el círculo más íntimo del Papa Francisco, que ha tenido que, también hay que decirlo, cambiar su discurso con respecto a la situación de Chile, hay que recordar el episodio de Juan Barros, el obispo Barros, para qué decir, podría darnos algunas señales de lo que efectivamente el Vaticano sabe, pero no puede ya hacer tan público, digamos. Esa es una suposición. Pero está complicado eso. Hay harto... paño que... Muchísimo. Hay harto velo que correr. Hay harto manto. Hay harto manto que correr en esta historia. Hoy Carlos Gajardo, el exfiscal Gajardo, publicaba una columna en la Tercera PM que se llama Contactos Inapropiados, a propósito de este informe de Pensilvania que comentábamos, en que se describían contactos inapropiados como un eufemismo para decir que había un manoseo, un toqueteo, etcétera. O sea, se ocultaba lo que era la violación de niños y niñas con un contacto inapropiado. O sea, claro. Terrible, pero al final él usa una frase que me dejó pensando bastante. Dice: Napoleón, en medio de las disputas que tenía con la iglesia en el siglo XIX, amenazó al cardenal Consalvi. Voy a destruir su iglesia, le dijo. Y el cardenal, sin inmutarse, le contestó: inténtelo. Ni siquiera nosotros hemos podido.
esa anécdota ahí queda rebotando entonces en esta tarde en Nada Personal. Hay que ver qué va a pasar ahí, si efectivamente lo que dice Errázuriz no se le ha comunicado, se esperaba durante el día, se hablaba de la posibilidad de un boletín por parte del Vaticano, eso no ha sucedido, no hay una confirmación, pero hay que ver si efectivamente ya no es parte de ese grupo tan cercano, tan íntimo del Papa Francisco y cuál también es el argumento, si efectivamente ya no está. Y ojo, la próxima semana, tú decías, José, Ricardo Esati, ese va a ser el protagonista de lo que está sucediendo con la Iglesia Católica chilena, que ya sabemos no va a presidir el Te Deum después de toda una polémica que de hecho en un minuto contaba con que el presidente Piñera no iba a asistir o pensaba en no asistir en el Te Deum si es que efectivamente Esati lo estaba presidiendo, imagínate. Estaremos contándoles entonces aquí en Duna, esto es Nada Personal. Nico, comentábamos al principio los titulares de esta discusión que se abre a propósito de la presentación que hacen algunos senadores impulsados por el senador José Miguel Insulza del Partido Socialista de llevar el tema de la Suprema, o sea, más bien la decisión de la Sala Penal de otorgar beneficios de libertad condicional a condenados por violaciones a los derechos humanos. La llevan a la a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la discusión política y jurídica que aquí se abre? Es que si es que prospera una acusación constitucional, que es lo que también se estaba evaluando en el Congreso, si esto finalmente se realiza, el Senado tiene que actuar como juez. Y en tanto juez no puede haber emitido alguna opinión previa. Claro. En el fondo, la Cámara de Diputados hoy está evaluando, o sea, ya lo ha anunciado, se supone que está confeccionando. Tiene que confeccionar y ver los argumentos jurídicos exactamente, también. Para poder hacer una acusación. Se vota en la sala de la Cámara, si prospera pasa al Senado. Y ahí en el Senado cada senador vota y se puede remover a los ministros de la Corte Suprema en cuestión de sus cargos. Claro. ¿Qué pasa? Al presentar un informe, o sea, llevar a la Corte ya el tema, a la Comisión, de Derechos Humanos, ¿está uno ya planteando una postura? Esa es la duda. Esa es la duda y creo que en la nota de la tercera PM está bien descrita. Ahí, hablan abogados bien destacados como que de alguna manera mostrando lo que es el aspecto jurídico. Aquí, olvidémonos del tema político, hay un tema jurídico, porque si hay una acusación constitucional, son temas jurídicos los que van a estar involucrados. Y eso es justamente lo que se está revisando. En un contexto político. En un contexto político, evidentemente, pero finalmente tiene que haber una argumentación jurídica. Y es bien interesante porque se anticipa opinión. Según los consultados para la tercera PM, sí. No todos. Sí. Pero, por ejemplo, Luis Cordero, que es un profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Chile, él dice que según la Constitución el Senado actúa como jurado y de acuerdo a la tradición constitucional chilena eso implica que procede como tribunal y en consecuencia sus integrantes no pueden emitir opiniones o realizar acciones. Uh-huh. Y dice que al presentar este texto con las calificaciones que contiene, porque lo califican para llevarlo a la Comisión de Derechos Humanos, contra las decisiones de la Suprema, los senadores que lo suscribieron y anticiparon la opinión del objeto de la acusación y potencialmente esto daría para que tuvieran que inhabilitarse. Este es el clásico juez y parte, si uno lo quiere ver así. Él es el juez y parte, pero esto sería como parte y después juez. Pero haber dicho una opinión es algo que por lo menos la costumbre chilena constitucional de las acusaciones constitucionales es que los jueces tienen que callar. Si es que finalmente se determinara de que esto sí es una opinión previa, Álvaro Elizalde, Isabel Allende, Felipe Herboe, Guido Girardi, Yarna Proboste y Insulza tendrían que restarse justamente de votar y ahí probablemente una acusación constitucional contra los ministros de la Corte Suprema, que son Hugo Dolmet, Carlos Kunzmiller y Antonio Valderrama, no prospera. Claro, porque finalmente no contarían con el quórum finalmente para hacer efectiva esa acusación constitucional. No gana finalmente. Se le preguntó de hecho a José Miguel Insulza, que aparte de ser senador, claramente tiene lo que es toda esta impronta de organismo internacional.
exsecretario de la... Sabe cómo se mueven las cosas. Por supuesto, de la Organización de Estado Americano. Entonces también uno dice, si lo hizo Insur, se lidera esto. Bueno, se le preguntó, ¿y qué dice? Yo no he dado ninguna opinión sobre la acusación porque no la hay todavía. Si usted mira el texto, no se nombra ni un solo juez. Es el supuesto de una supuesta acusación constitucional, que no ha sido presentada con jueces que no hemos nombrado. ¿Por qué razón no podríamos presentar algo a la comisión? Uno perfectamente puede considerar que las cosas que se hicieron no están bien, pero al mismo tiempo considera que procede una acusación constitucional. Tiene un punto Insulza, porque está diciendo que están hablando del mismo tema, pero no sobre la misma cuestión del mismo tema. Claro, entonces están hablando del punto, pero no haciendo una opinión con respecto a eso. Bien, estaremos viendo entonces qué pasa con este debate que está buenísimo. Y Nico, ¿vamos al deporte? Oye, vamos al deporte y nos vamos a quedar con otro debate. Cuando viene de Argentina nos encanta. Cuando está Maradona, cuando aparece Messi, cuando aparece Sampaoli, imagínate, es una combinación perfecta para el comidillo y el picoteo. ¿A qué voy? Diario Le de Argentina, habló el Diego Armando Maradona, habló de todo. Primero dice que cree que la Asociación de Fútbol Argentino, la AFA, para qué decimos, está bien complicada, viene haciendo un mal trabajo en el fútbol trasandino, explotó al ser comparado con Lionel Messi y destrozó a Jorge Sampaoli como ya ex entrenador de la albiceleste. Por ejemplo, dice, se hacen las cosas tan mal que no podés volcar un análisis. Venimos de 4 años de lo peor y vamos otra vez a lo malo. Tomamos malas decisiones. Te dicen que no hay plata en la AFA y le hacen un contrato de $20 millones a Sampaoli. Yo no estoy muy de acuerdo con las palabras de Maradona, pero en esta sí, esta le paso. También dijo, hoy están hablando de un montón de entrenadores y a mí no me nombró nadie. Recordemos que Maradona nuevamente dijo que sí que querían llevarlo como entrenador de la selección argentina de fútbol, que está en toda la disposición. Pero recordemos que ya fue entrenador de la albiceleste y le fue bastante mal. Sampaoli. Lo de Sampaoli fue cualquiera. Pregúntale a un hombre de 50 años cuántos partidos vio de Sampaoli. No tiene chapas, no tiene impronta, no tiene nada, dice. Cuando me dijeron que Sampaoli llevaba 14 ayudantes a la selección, me preguntaba para qué iba él. ¿Por qué no se quedaba en la casa tomando mate? Y la última, de Maradona, para terminar, es una entrevista bien larga que tiene el diario Le. Se le pregunta y se le consulta cuando se le compara con el astro del Barcelona, Lionel Messi. El 10 fue categórico y dice, cito, Maradona hay uno solo y que se dejen de hinchar las pelotas. ¿Qué tal? Rest my case. Claro, caso cerrado. Maradona. No, Maradona es un caso. Recordemos que en el Mundial ya dejó una polémica grande cuando fue este partido donde estaba totalmente eufórico, se habló de una baja de presión, muchos empezaron a pensar en lo peor, hizo un espectáculo, tuvo que pedir disculpas, era embajador, de la FIFA en el Mundial y finalmente dejó la grande, así como también la selección argentina que se salvó de pasar la primera fase. Vaya personaje. Sí, un personaje. Estamos en Duna, esto es nada personal. ¿Qué oímos? ¿Qué es esto? The Obvious Child. Paul Simon. Mira. Paul Simon está aquí en Nada Personal porque en un rato más estará también en el capítulo de hoy de Sintonía Crónica. World Music, el rock mira al tercer mundo. Bueno va a estar. Bueno va a estar. ¿Cómo nos miraban? ¿Ah? Se escuchan los tambores. Suena extraordinario. Bien, sí. Buenísimo. Buenísimo. Oye, saludemos a nuestros auspiciadores con esta extraordinaria canción de fondo. Si tu empresa está creciendo y necesitas un experto, elige Bodega San Francisco. Sus 33 años dedicados al bodegaje los avala. Encontrarás desde mini bodegas hasta grandes centros de distribución. Bodega San Francisco, desarrollando espacios de confianza. Su carga de importación y exportación llega a destino a tiempo con Senator International Third Class Global Logistics. Más información en senator-international.com o en contacto @senatorchile.cl. ¿Te has fijado que todos los edificios se ven casi iguales por fuera y para por dentro? Conoce algo diferente. Descubre Edificio Riesgo, la guía de Indesa, con una arquitectura única por fuera y tan exclusiva como tú por dentro. Conoce más de este y otros proyectos en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad. José, ¿sueñas con un viaje a Europa, Estados Unidos o cualquier parte del mundo? Siempre, todos los días, a cada rato. Yo con cualquier viaje estoy. Con las tarjetas Travel del Banco de Chile, usted puede acumular dólares premio y los puedes usar para viajar a cualquiera de sus destinos en el mundo con sus alianzas Travel Sky, Travel Delta, Travel Iberia y Travel British Airways. Qué bueno ser del Chile. Banco de Chile, el Banco de Chile. Un experto en carnes sabe que el fuego no solo enciende la parrilla, también lo encienden las anécdotas.
las risas y la compañía. El fuego se aviva con una buena carne y mejor aún si se corta con cuchara. Cuando los expertos en carnes descubren la magia de compartir, se convierten en leyenda. Totus, expertos en carnes. Invierte en APB y pacta depósitos convenidos con tu empleador y maximiza así tus beneficios tributarios. Invierte en Sura. Solo una botella con un sello distintivo puede contener un vino único premiado desde 1876 y es conocido como Tarapacá Gran Reserva, el Gran Reserva de Chile. Cuando se trata de tu futuro, no necesitas que te digan que te cambias de fondo a cada rato porque eso no te ayuda. En Cuprum te entregan asesoría personalizada y herramientas digitales para ayudarte a tomar buenas decisiones. Cuprum, nuestro desafío es mejorar tu pensión. Visa Signature te invita a su ruta gourmet, más de 20 restaurantes en Santiago con un 20% de descuento de viernes a domingo para que disfrutes de los sabores más exclusivos. ¿Tú quieres disfrutar la mejor gastronomía? Visa Signature te invita a su ruta gourmet. Visa, ¿dónde quieres estar? ¿Estás preparado para una nueva fecha del GT4 Challenge de Porsche? Bueno, no pierdas la oportunidad de inyectarle adrenalina a tu día con esta espectacular experiencia. El sábado 18 de agosto, desde las 9 de la mañana en el Autódromo Internacional de Codegua, se parte de la increíble aventura en la que los fanáticos de la velocidad ponen a prueba sus habilidades en la pista. Anda y disfruta en familia de este gran espectáculo totalmente gratuito. Buenísimo. Ahora nos vamos a una pausa aquí en Nada Personal, pero no se vaya porque a la vuelta tenemos tremendo entrevistado a Arturo Fonten, escritor, poeta, intelectual y director del Museo de la Memoria. Estará aquí en el estudio conversando con nosotros. No se vaya. Ya regresamos. Cuando hablamos de bodegaje, todo lo que debes saber es que Bodegas San Francisco tiene más de 30 años de experiencia en el arriendo de bodegas. ¿Quién te puede ofrecer más? No solo eso, al trabajar con Bodegas San Francisco, cuentas con seguridad, comodidad, buena ubicación y distintos tamaños de bodega, lo que nos permite responder exactamente a tus requerimientos. Comunícate ahora. Ingresa a nuestro sitio www.psf.cl y comencemos a trabajar. Bodegas San Francisco, desarrollando espacios de confianza. Un gran importador y exportador confía su valiosa carga a los que saben. Senator International First Class Global Logistics, una empresa alemana. Servicio aéreo, marítimo y terrestre con una solución inmediata para su logística, integrando soluciones de servicio para todo tipo de proyectos de transporte y logística a su medida, con el asesoramiento permanente del gran equipo de expertos de Senator International Chile. Más información, senator-international.com o en contacto@senatorchile.cl. Si soy un sibarita, este es mi lugar. Si quiero una gran vista, este es el lugar. Si me gusta la arquitectura, este es mi lugar. Y si me gusta el barrio, el golf, definitivamente es el lugar. Riesgo Leguía está en el golf, con una arquitectura pensada para que disfrutes todos los días de algo nuevo y en un barrio exclusivo, que es tu lugar. Conocer el proyecto Riesgo Leguía es conocer Indesa. Infórmate en indesa.cl. Indesa, personas, entorno y ciudad. Estimados clientes del Banco de Chile, las alianzas Travel Sky, Travel Delta, Travel Iberia y Travel British Airways les dan la bienvenida a bordo de este vuelo con destino a un mundo de beneficios. Viaja, vuela y disfruta con las alianzas del Banco de Chile. Con tus tarjetas Travel acumula dólares premio y úsalos para viajar a cualquiera de los destinos de nuestras alianzas alrededor del mundo. ¡Qué bueno ser del Chile! Banco de Chile, el Banco de Chile. Compra en totus.cl y recibe en la puerta de tu casa. Prueba nuestro despacho programado. Elige el día y el rango horario en que quieres que tu pedido esté en la puerta de tu casa. Conoce todos nuestros tipos de despacho, términos y condiciones en totus.cl. ¿Ya compraste en totus.cl? Soy Claudio Palma. Y aquí, Waldemar Méndez. Dante Poli por acá. Acá Claudio Borghi. Y yo, el que pone el orden, Juan Ignacio Abarca. Y como jugamos en equipo, te invitamos para que juntos bajemos la pelota al piso y conversemos, discutamos y analicemos todo lo que pasa en el mundo del fútbol y los deportes. Todos los días a las 2 de la tarde en Duna, entramos a la cancha. El deporte y sus protagonistas juegan junto a Claudio Palma, Waldemar Méndez, Ignacio Abarca, Claudio Borghi y Dante Poli. Una mirada completa con datos imperdibles, la opinión y el análisis de la actualidad deportiva. Una mirada del deporte tan profunda como entretenida. Entramos a la cancha en Duna. Sonidos de tu mundo. Toma la mejor decisión e invierte tu bono como APB hoy.
En Sura tenemos la mayor oferta del mercado en depósitos convenidos y APB, los que combinados te permiten aprovechar hasta 1.500 UF de tope imponible. Invierte tu bono en APB y pacta depósitos convenidos con tu empleador y maximiza así tus beneficios tributarios. Sura, ahorra con productos de inversión. Topes imponibles anuales. APB régimen B 600 UF. Depósitos convenidos 900 UF. En Cuprum, no te diremos que alcanzar una buena pensión es fácil, porque no lo es. Alcanzar el futuro que quieres depende de las acciones que tomes hoy, pero también de que el sistema de pensiones tenga mejoras. Por eso en Cuprum llevamos más de 10 años presentando propuestas para mejorarlo, porque hay cosas que no pueden seguir esperando. Cuprum, nuestro desafío es mejorar tu pensión. Solo una botella con un sello distintivo puede contener un vino que expresa un terroir único en el Valle del Maipo. Un vino que durante 140 años ha mantenido una calidad incomparable y es conocido como Tarapacá Gran Reserva, el Gran Reserva de Chile. Promovemos un consumo responsable, disfrute y bebe bien, producto para mayores de 18 años. El tiempo no pasa para un Porsche, porque no hay Porsche viejos, sino nuevos propietarios. Es que queremos invitarte a conocerlos. Visítanos en Porsche Center Santiago o www.porscheapproved.cl y aprovecha esta venta especial con bonos de fábrica y garantía extendida en todos sus modelos. Porsche, una marca de Ditec Automóviles. ¿Todo bien, caballeros? Excelente. La comida sublime. ¡Qué bueno! Y solo es la entrada, porque de fondo Visa Signature les regala un 20% de descuento en su cuenta. ¡Qué bueno! Tú quieres disfrutar la mejor gastronomía. Visa Signature te invita a su ruta gourmet. Obtén un 20% de descuento de viernes a domingo en más de 20 restaurantes en Vitacura, Bellavista y Las Tarria. Conoce los restaurantes adheridos en visa.com/tarjetas premium. Visa, donde quieras estar. Muchas gracias, Quique Yabar, por esos titulares. Y estamos aquí en el estudio con un invitado de lujo. Ni que estuvieran preparados para que fuera un viernes perfecto, ¿o no, Nico Vial? Tendríamos que estar haciendo un asado, ¿no? No. Juego amigo, tras críticas de Fensalida y Cast, el diputado de RN cuestionó el frenesí de anuncios de La Moneda y el senador de Bópoli, en tanto, recordó que los parlamentarios de su partido no participaron en la dictadura, a diferencia de otros de la coalición. La Cámara de Diputados calificó como injustos y equivocados los cuestionamientos por los días libres. La corporación salió al paso de las críticas por adelantar sesiones y decidir que el jueves 20 de septiembre no se trabajaría en Valparaíso. En tanto, el presidente del Senado afirmó que algunos creen que el Parlamento funciona solo cuando lo hacen las salas. El Vaticano llamó criminales a los curas de Pensilvania pidiendo que asuman sus responsabilidades. La Iglesia siente vergüenza y dolor por el millar de casos de pederastia perpetrados por sacerdotes. Y en el deporte, Colo-Colo dio inicio a la venta de entradas para el Superclásico frente a Universidad de Chile, que se disputará el sábado 25 a mediodía en el Estadio Monumental. La primera etapa de la distribución de boletos favorece a los hinchas que más han asistido a los partidos de los Alpos. Muchas gracias, Quique Yabar, por esos titulares. Y estamos aquí en el estudio con un invitado de lujo. Ni que estuvieran preparados para que fuera un viernes perfecto, ¿o no, Nico Vial? Tendríamos que estar haciendo un asado, ¿no? No, o por lo menos... Que lo tengo en la cabeza. Pero bueno, usted también lo está pensando. Auditor afortunado, puede sacar una copa de vino, de champán, sí, y unirse aquí a esta conversación porque tenemos en el estudio a Arturo Fonten, destacado escritor, novelista, poeta, profesor, exdirector del Centro de Estudios Públicos y actualmente miembro del directorio de la Fundación del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Arturo, ¿qué tal? Arturo, ¿qué tal? Buenas tardes, muy contento de estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Ha sido una semana en que el tema de los derechos humanos vuelve una vez más a estar sobre la mesa, a tomarse toda la conversación política nacional. ¿Cómo viviste tú el episodio de las declaraciones que hizo el ministro de Cultura y que terminaron con la salida del de Mauricio Rojas?
Mira, yo creo que lo que dijo don Mauricio Rojas fue muy injusto sobre el museo, como juicio, como opinión sobre el museo. Fue profundamente injusto. Pero además fue una cosa dicha de una manera brutal, sin matices, sin razones. Y fue entendido de una manera que yo creo que, o quiero creer, no era para nada su intención, que era negar los hechos. Yo creo que él quería criticar la forma en que el museo está construido, la forma en que está dispuesto, la forma en que está organizado, lo que se llama, digamos, el guión del museo. Yo creo que eso era lo que él quería criticar realmente, supongo. Pero lo hizo de una manera tan descomedida que al final quedó la sensación de que él prácticamente estaba negando los hechos. Que era el negacionismo clásico de la derecha. Claro, lo cual en él parece particularmente poco posible o poco probable. Porque no tiene una historia, de hecho fue destacado por el mismo gobierno, no tiene una historia que apunte justamente a eso, la situación de su madre, que tenía en Villa Grimaldi, por ejemplo, su propia historia. Eso es lo que he leído, que su madre era una dirigente socialista que estuvo torturada en Villa Grimaldi y llegó a Suecia como exiliada y él llegó un poco de atrás de ella. De manera que él no puede negar los hechos, no puede haber estado eso en su mente. Lo que él quiso realmente fue negar la forma que el museo está construido, básicamente por el tema, supongo, del contexto, ¿no? Y ya que tú mismo pones el tema del contexto, lo han dicho varios de los directores del museo, lo dijo también Daniel Platowski, que en una entrevista hace pocos días en CNN, lo ha dicho María Luisa Sepúlveda, este no es un museo que tenga que mostrar el contexto, esto es un museo que recuerda el horror de lo que se vivió. ¿Tú estás de acuerdo también con eso? Mira, yo soy de los miembros fundadores del museo, yo soy director fundador, de manera que esto se discutió desde el inicio mismo del museo. Y yo mismo publiqué un artículo el 19 de enero del 2010 en el Mercurio, revisé la fecha, justamente sobre este tema, explicando cómo el museo era un museo que no era aséptico, no era neutral y que presentaba las violaciones a los derechos humanos de un periodo histórico, el periodo de la dictadura de Pinochet, en base a las investigaciones del informe Rettig, fundamentalmente en ese momento, y simplemente las presenta, las documenta, las muestra. El tema del contexto es muy importante, pero es algo que la muestra del museo plantea como pregunta. De manera que toda esta discusión se planteó desde el principio, y el hecho de que siga vigente, a mi juicio, es una muestra de que el museo está cumpliendo su tarea, porque justamente parte de lo que el museo debe hacer es suscitar esa pregunta. ¿Por qué? Ahora, la respuesta no puede estar adentro del museo. Arturo, pero claro, que no se haga esa pregunta, para muchos, los que critican justamente esa falta de contexto, puede ser leído como que no se hace cargo del antecedente que termina con estos hechos terribles que se dieron en nuestro país. Bueno, ese es el argumento, ¿no? Y te debo decir que es un argumento que tiene cierto peso, no es un argumento que del cual uno pueda simplemente olvidarse. Por ejemplo, una de las grandes autoridades en materia de memoria es Svedan Todorov, ¿no? Este intelectual de origen búlgaro, pero que vivió en Francia, que fue un gran teórico de la literatura, un filósofo, un hombre de gran importancia en estos temas, ¿no? Y él tiene un libro que es capital para explicar un poco cuál es el rol que cumple la memoria, que se llama Los abusos de la memoria. Pero cuando él estuvo en ESMA, en Buenos Aires, en el museo de allá, él después escribió un artículo en que criticó el museo, ¿no? Justamente porque según él los hechos quedaban inexplicados y las personas aparecían como víctimas pasivas de una situación ajena a ellos, es decir, como que no había vida que explicara lo que había sucedido, ¿no? Esto lo hizo Todorov, digamos, o sea que te digo, este es un tema importante. Ahora, yo creo que en el caso nuestro, lo que nosotros tenemos que hacer con el museo es suscitar esta inquietud, y la inquietud hay que contestarla en otra parte. Eso te iba a preguntar, ¿y esa inquietud se contesta en otra parte, se contesta en dónde? ¿Se hace otro museo, otro memorial? ¿Se hace un libro? Es muy difícil, además, porque son posiciones que nunca van a estar de acuerdo, y además tiene el hecho que en un mismo bloque tampoco hay una sola posición. Me refiero a la derecha, al gobierno.
que ese es el quid de la cuestión. Mira, Claro. a mí el tema del contexto me ha interesado mucho. De hecho, yo escribimos con Miguel González hace años atrás un libro que se llamó Los 1000 días de Allende, que justamente se trata del contexto. De manera que a mí este tema no es algo que lo mire yo como algo que no me importe. Pero ese libro es un libro que simplemente documenta, en base a reportajes de la época, a fotografías de la época, a caricaturas de la época, lo que era el clima que se vivió durante esos 1000 días. Y no hay nada escrito por nosotros prácticamente, excepto unos breves... Es un archivo. Es un archivo en el fondo, una recopilación de archivos periodísticos de la época. Y lo que tú concluyes mirando eso es que hay versiones distintas de lo que pasó y de lo que iba a pasar. Es muy difícil lograr una visión, o dos, o tres incluso. Hay muchas, entonces los historiadores van a discrepar mucho sobre quién era Salvador Allende, sobre qué era la Unidad Popular, sobre si fue o no proporcional lo que se hizo, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene que ser abordado a través de libros, a través de conferencias, a través de documentales, de películas, a través del arte, a través de, a lo mejor, un museo, como alguna gente está hablando, ¿no? Arturo, y esas visiones que pueden ser distintas, que pueden tener matices históricos distintos, como ha sido la discusión durante toda esta semana, ¿también se pueden dar con los derechos humanos? A ver, yo creo que nunca existe un hecho que sea, por así decir, un hecho puro. Siempre un hecho está visto desde una óptica, desde una cierta interpretación, ¿no es cierto? O sea, tú y como les decía, el museo toma una óptica, digamos, que es la... Fija una posición. Fija una posición de protección de los derechos humanos. Ahora, toca que eso es lo que defiende la democracia, justamente. Entonces, ese núcleo de derechos que ahí están conculcados son justamente derechos que son consustanciales a la democracia. Entonces, es importante lo que ahí se muestra. Y las conductas que ahí, de alguna manera, quedan prohibidas o quedan censuradas, o sea, quedan condenadas, las prácticas que quedan condenadas, son prácticas que deben quedar condenadas. Y en eso no pueden haber matices. Yo creo que, mira, siempre puede haber matices, pero no atenuar la condena. Yo creo que la condena tiene que ser categórica, porque estamos hablando de asuntos muy fundamentales, ¿no? Que tienen que ver con la vida humana, ¿no? No es una cuestión subjetiva. Mira, el museo no es como la memoria que yo podría tener de si tú me preguntaras, oye, ¿qué pasó el plebiscito? ¿Cómo fue tu día el plebiscito? Claro. ¿Te fijas? Yo te empiezo a contar, me levanté a tal hora, me pasó tal cosa. Eso es una memoria personal, subjetiva. Pero el museo se basa en investigaciones, ¿no? Concretas, documentadas, serias. O sea, no es simplemente el recuerdo oral de una persona que dicen a mi papá lo vinieron a buscar a las 4 de la mañana y lo sacaron. No. O sea, aquí hay una memoria colectiva. Hay una cuestión documentada. Un archivo, hay un registro. Hay un registro documentado que ha sido además corroborado por la justicia. De manera que tenemos el informe Rettig y antes de eso tenemos la Vicaría de la Solidaridad que documentó todo esto y luego la justicia que ha corroborado en gran medida estas investigaciones. Entonces esto tiene una base sólida, real. Esto no es cuestión de opiniones, digamos, aquí hay una cosa real que pasó. O sea, los 1.248 detenidos desaparecidos son una realidad, ¿no? Ahora, ¿qué está detrás de todo ese fenómeno histórico? ¿Qué explica esa tragedia? No es algo que este museo, que es un museo público, digamos, que tiene financiamiento público, pueda abordar de una manera que sea objetiva. Digamos. Aquí va a tener que haber, a esa pregunta hay que responder desde una pluralidad de visiones. Mauricio Rojas, tú dices que fue bastante injusto lo que dijo. Él lo que planteó es que el museo era un fraude, ¿cierto? Un montaje, perdón, esa fue la palabra. Bueno, el otro que fue bastante duro es Roberto Ampuero, que es canciller. El libro lo escriben de hecho juntos, se llama El diálogo de conversos, y él también plantea ahí que hay una falta ética y pedagógica al mostrar una visión de la historia, que en el fondo cuestiona que tiene una sola mirada, el Museo de la Mala Memoria, dice. ¿Por qué no tienen los mismos costos para Ampuero que para Mauricio Rojas? Bueno, yo supongo que primero la expresión es un poco distinta. De montaje. Fue muy fuerte la forma en que Mauricio Rojas, digamos, las palabras que usó. Pero además
por el cargo que ocupa, supongo, ¿no? Porque toca que Mauricio Rojas iba a ser cargo de un ministerio, una de cuyas dependencias, por así decir, tiene que ver con el Museo de la Memoria. Entonces, claro. Y que en lo práctico también considerar que todos los actores, claro, no solamente por actores, sino que todos los actores relacionados con el ministerio lo terminaron bloqueando al minuto de recordar esas palabras. Sí, pero uno podría pensar que el canciller es una voz de Chile para el mundo, sí, y está fijando una posición frente a un tema que es bastante controvertida. Y tiene que hablar de derechos humanos, por ejemplo, en Venezuela, en Cuba. Y lo ha hecho, y lo va a seguir haciendo. Pero de nuevo, te fijas, yo creo que sería injusto sostener de que Ampuero está negando los hechos, ¿no? Lo que él está negando o criticando es la forma en que el museo presenta los hechos, ¿no? Que es un poco distinto, digamos, que negar los hechos. Yo creo que eso hay que hacer esa distinción. Ahora, obviamente cualquier persona puede criticar el museo y obviamente el museo no es perfecto, tiene cosas que mejorar. Es un proceso, el museo no es, digamos, una especie de lugar sagrado, intocable, digamos, no, obviamente es una obra humana que se puede mejorar, ¿no? Pero lo fundamental que hay ahí es que de alguna manera se muestran estas grandes prohibiciones a lo que el Estado puede hacer con las personas, ¿no? Sí. Estamos hablando con Arturo Fonten. Arturo, perdón, una cosa que me quedó ahí en el tintero. Recordando lo que fue a través de un tuit, ahora por Twitter se pueden tener acceso a, digamos, los descargos también, de alguna manera, el tema del minuto. Mauricio Rojas, todavía era ministro de Culturas, dijo que lo que había escrito en ese libro no era lo que pensaba hoy. ¿Qué te genera eso? Porque muchos dijeron, pero ¿cómo? Estamos hablando de algo del 2015, 2018, de decir que el Museo de la Memoria era un montaje y ahora no lo piensa. Más bien una movida para poder calmar las aguas, un llamado de otra parte. Claro, yo creo que habría sido mejor que él hubiera explicado qué es lo que quiso decir, ¿no? Porque además lo reiteró en una entrevista un año después de que salió el libro, tengo entendido. Entonces era una opinión, no era algo dicho al pasar, digamos, ¿no? Él debió haber explicado, creo yo, qué es lo que tenía en mente cuando hizo esa crítica, ¿no? Arturo, y en el tema de las visiones que hay, esto le salió como un conejo del sombrero, pero un mal conejo al gobierno, porque no lo tenía presupuestado para nada, que el tema de los derechos humanos le volviera a explotar de esta forma, cuando precisamente uno de los capitales políticos del presidente Piñera es haber tenido una línea bastante determinante en la materia, y ahora resulta que se le abre este conejo y tienes a Evópoli por un lado y tienes a la UDI y gente que todavía aplaude a Pinochet. ¿Cómo sale la centro-derecha chilena de este embrollo que cada tanto se le aparece y que parece no tener respuesta? Sí, bueno, mira, aquí lo que enreda las cosas obviamente es el pasado, y hay una parte, como todos sabemos, de la derecha que no quiere el museo, digamos, ¿no? Y que quiere un poco más bien olvidar, ¿no? Quiere que el olvido se haga cargo de esto. Que haya olvido en vez de memoria. Que haya olvido en vez de memoria. Y yo creo que en la vida el olvido también importa. O sea, uno no puede vivir recordando todo y cada una de las cosas que vivió y cada una de las ofensas o injurias que recibió, etcétera, etcétera. Hay un espacio para el olvido. Hay un libro de David Rieff muy interesante justamente que celebra en contra del exceso, a su juicio, que hay de importancia de la memoria, que celebra la importancia del olvido. Y sostiene, por ejemplo, David Rieff en ese libro que en Irlanda, o en la relación entre Israel y Palestina, un exceso de memoria es lo que mantiene o ha mantenido mucho tiempo la violencia, ¿no? Y que mantiene una llama prendida. Exacto, de alguna manera, claro, una herida abierta que no se puede cerrar, sí, y que una cierta distancia, un cierto olvido ayudaría a la paz, ¿no? Pero no a la justicia. Pero vivimos en un mundo donde a veces los bienes son conflictivos e inconmensurables, y a veces la justicia y la paz no están juntas, no se dan juntas, ¿no? Hay situaciones extremas en que eso ocurre. Pero en el caso nuestro, yo no creo que esos argumentos tengan mucho sentido realmente. Me parece que son una excusa. Esa es mi visión. Yo creo que en el caso nuestro, esto de poner por delante estas violaciones a los derechos humanos más bien retoma lo que fue la tradición democrática chilena. Mira, la oposición a Allende se oponía justamente a la Unidad Popular porque creía que si la Unidad Popular plenamente triunfaba,
Lo que iba a haber eran violaciones a los derechos humanos. O sea, esta es una bandera, por así decir, la de los derechos humanos, de origen liberal. No es una bandera marxista. Marx nunca creyó en esto. Incluso Marx tiene por ahí una frase en la cual dice, justamente hablando de estos temas, de que la revolución no se puede basar en las revoluciones anteriores, y deja caer esa frase tremenda, dejemos que los muertos entierren a los muertos. O sea, Marx es un tipo que está apuntando al futuro todo el tiempo, no es un pensador que... prefiere el olvido. Claro, está más bien en esa línea que en la memoria. Entonces, esto es aquí lo que hay son una serie de valores de la tradición liberal, en un sentido amplio, que fueron conculcados durante la dictadura, no cabe la menor duda, eso es un hecho. Y entonces esto repone eso en el centro, y más bien es un canto de celebración a la democracia, ¿no? Y en ese sentido es bueno que este museo exista, porque es lo que nos muestra lo que se pierde cuando la democracia se pierde. Y es fácil olvidarlo. En el caso porque la democracia uno la vive mucho... pero sí, la viven en esa cotidianidad, con los problemas de los políticos, con que hay una corrupción aquí, con que el otro... Y se olvida uno, en medio de la cotidianidad de la vida democrática, lo que es perderla. Y muchas veces se simplifica la democracia solamente el acto del voto. Exacto. Que es solamente una parte. Claro, y sobre todo en este momento en que tenemos tanta mala imagen de los políticos por temas de corrupción, de venalidad, de qué sé yo, hay una imagen tan debilitada de la democracia. Yo encuentro que este museo cobra importancia particular, te fijas, porque nos muestra, bueno, esta es la alternativa real, si lo demás no existe. En el caso de Rojas, Ampuero, son conversos. Luego, en el caso de Platosky, él dice en una entrevista que él de alguna manera siente que fue cómplice pasivo, que también es un converso, que él empezó a darse cuenta y a cambiar su posición cuando conoce el informe Rettig y se da cuenta de las cosas que habían pasado, que estaban pasando. En el caso tuyo, ¿tú fuiste variando también hacia una posición más abierta? ¿En qué momento pudiste ver este horror? Mira, muchas veces me han hecho esa pregunta y no tengo una respuesta precisa, porque no es un proceso así de un lunes a un martes, no es que me haya ocurrido un hecho que me cambió, digamos, la visión. Pero perder la fe, una cosa paulatina. Fue paulatino porque al principio yo pensé, cuando recibí los primeros informes de cosas que estaban pasando, bueno, me costó creerlo. Luego, o sea, tú eras amigo de Jaime Guzmán. No había, por ejemplo, no había información firme sobre estas cosas todavía. Eran cosas que te contaba gente, ¿no? Entonces tú decías, bueno, ¿será verdad o será un loco que hizo esto? Digamos, había esta teoría de que eran unos locos o que había... Entonces, poco a poco uno va de repente llegando a la sensación, al convencimiento de que no, de que es un sistema. ¿Te fijas tú? De que hay un sistema organizado para que esto ocurra, de que la tortura no es algo que pasó aquí o allá, sino que es una práctica habitual, sistemática, que la muerte, que los muertos desaparecidos son una estrategia, digamos, ¿no? Que por lo demás no se inventó en Chile, se inventó en Argelia y se aplicó en distintos países del mundo. O sea, es una manera de combatir lo que la subversión, ¿verdad? Entonces, ahora, en mi caso, la cosa se produjo, digamos, a los 2 o 3 años del gobierno. Yo empecé a sentir esa sensación de que esto no iba bien, digamos, de que aquí había un problema sistemático, que no era... Pero no te puedo decir qué día y qué fecha exacta. Pero fue más o menos por ese tiempo. Claro, por ese tiempo. Sí. Pero abrir los ojos, por ejemplo... Lo veo un poco así, como que abriste los ojos, como han dicho varios también. No, porque eso, hay muchas personas que yo he escuchado también. Que dicen, es que a mí esa expresión a mí no me interpreta, porque yo no puedo decir que yo estaba dormido y los abrí, ¿te fijas? Fue una cosa gradual, en que yo fui recibiendo información por aquí y por allá, y durante un periodo yo no la creía, o me parecía, y luego me pareció un exceso excepcional, y luego caí en la cuenta de que era algo sistemático, y eso tomó, no te puedo decir si 1 año y medio, 2 años, 3, por ahí, algo así. Pero es un tema que has trabajado durante toda tu vida, por así decirlo, porque el libro, por ejemplo, La Vía Doble, tiene también que ver con los hechos que pasaron, con violaciones de derechos humanos, con una doble agente. O sea, es una preocupación permanente en tu... Sí, ese libro, claro, ese libro surgió de una experiencia real, digamos, de que vivieron al menos 3 mujeres que sabemos, y al parecer varios hombres, pero que no han sido tan hombres de hablar, los que así que no sabemos exactamente, pero que es la idea no de delatar bajo tortura, que es algo
humano y natural, sino de convertirse en agente, ¿no?, de la dictadura para combatir a tus ex compañeros, ¿no? Y esto no por una temporada, sino que por años, digamos, ¿no? O sea, a mí estas vidas que cambian por completo de color, por así decir, me intrigaban, ¿no? Y me parecía que era una figura de la traición, ¿no? Pero a la vez muy humana, ¿no? Y ese cambio en tu propia vida, de sobrevivencia, claro. Pero es que es más que sobrevivencia en el caso de mi personaje y de las mujeres en que se basa, porque, por ejemplo, Irene Lorena era, ¿no? Irene Lorena se llama. Sí, eso es en la novela, Irene Lorena, que son los dos. Es algo que toma muchos años, hay mucha... No son personas que estén presas, digamos, ¿no? Son personas que incluso uno de los modelos reales sale fuera de Chile, está en Paraguay, en Uruguay, en fin, viaja, o sea, es realmente un agente de inteligencia de la DINA y luego de la CNI. No es una persona que simplemente está salvándose del momento, ¿te fijas? Entonces, esa conversión total de una persona que está en un movimiento de izquierda revolucionario, que tiene entrenamiento militar, porque eran toda gente que tenía entrenamiento militar, y que después gira por completo y se transforma en una persona que persigue con saña a sus ex compañeros, ¿no? Que quema todo lo que amó, digamos, ¿no? Eso fue lo que me puso en marcha un poco la novela, ¿no? La sensación de este giro total, ¿no? Y para hacer esa novela, tuviste que estar en contacto, imagínate, un periodo de investigación, la novela también con ambos lados, ¿cierto? O sea, hay que investigar el lado de agentes de la DINA y agentes del Frente. Te lo pregunto porque a la luz de la discusión de Punta Peuco, tú eres una persona que conoce esos mundos, conoce los privilegios o no privilegios que tienen, la humanidad que para algunos puede ser deshumanizada, pero hay personas allá adentro. ¿Se justifica que sigan existiendo ese tipo de penales en este tiempo? ¿En qué sentido ese tipo de penales? Punta Peuco. Punta Peuco. Bueno, sí, o sea, el crimen tiene que ser castigado y tiene que haber justicia, digamos, ¿no? Y eso no tiene vuelta, digamos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la forma carcelaria más adecuada? No es un tema que yo conozca mucho, digamos, pero sí, yo estaba en Punta Peuco y sí es una cárcel, eso no cabe la menor duda, digamos, ¿no? Ahora, lo que pasa es que, claro, no están al lado de los delincuentes comunes, digamos, ¿no? Pero es una cárcel con todas las de la ley, digamos, ¿no? Ahora, yo investigando, mira, yo cuando me puse a escribir esta novela, yo no tenía ningún antecedente sobre el mundo militar o de inteligencia, ¿no? Era una cosa que yo no sabía nada de eso, digamos, ¿no? No tengo ninguna relación con ese mundo, no soy aficionado a la caza ni a las armas, de manera que era un mundo que me era completamente ajeno. Me era mucho más cercano al mundo del Miro, del Frente de Manuel Rodríguez, ahí sí tenía contactos, tenía amigos, amigas que... Al menos el mundo más cultural, y era un mundo, literario. Claro, que me era más cercano, te fijas. Así que yo hice el esfuerzo de conversar y conocer a algunos agentes de la CNI y de la DINA. Así que los conocí, algunos, digamos, ¿no? Y fue bien, me ayudó un poco a armar la novela, la verdad, conocerlos. ¿Y viste algún arrepentimiento en ellos? Porque se ha discutido ahora estos días por las libertades condicionales que se les dio, si la necesidad de que estén arrepentidos o no para poder otorgar estos beneficios. En uno de los informes decía que no estaban nada arrepentidos. ¿Tú viste alguna vez Mira, algún yo diría que sí, pero lo que uno como civil difícilmente entiende es que en el sistema militar vigente y en el Código de Justicia Militar vigente y en la estructura de mando, digamos, ¿no? Esta gente, me parece a mí, estaba muy adiestrada para obedecer al superior sin evaluar la orden. Configurada para cumplir órdenes. Para cumplir órdenes, ¿no? Entonces, hay algo como maquinal en la forma en que ellos entienden el mando y así fueron educados. Es cierto que ellos pueden, creo que el término que se usa es representar una orden, pero eso prácticamente significaba salir de la carrera militar, o sea, se necesitaba un
coraje muy grande. O sea, casi más valiente era rebelarse que hacerlo. Justamente, y que ha sido también parte de la discusión que se genera durante muchos años, aquellos mandos medios, mandos bajos, que finalmente son los que tienen que llevar la acción de un alto mando, que es finalmente el que tiene la película clara, quiero ser súper banal, pero para que se entienda, y hace que se haga la orden. Claro, entonces ellos te dan explicaciones, te fijas que bueno, a mí no me corresponde juzgar eso porque no soy juez, digamos, yo estaba más bien averiguando datos, tratando de ver la vida cotidiana, más bien que me contaran anécdotas y cosas, así que mi objetivo no era en realidad evaluar su comportamiento, pero ellos un poco te hacen presente ese tipo de temas, digamos, ¿no? Ese tipo de situación, ¿no? De que ellos realmente no tenían mucha alternativa y que incluso muchas veces a la persona que mataron no sabían quién era, por ejemplo. Ellos simplemente... Tendríamos que quedarnos miles de horas. Mucho rato. Quedaríamos conversando. Antes que nos vayamos, Arturo Fonten, la nueva ministra de Cultura, ¿tiene alguna impresión de Consuelo Valdés? Bueno, me parece que ha tenido un comienzo atinado, no la conozco, creo que ha tenido un comienzo muy atinado, entiendo que es una experta en museología y espero que lo haga muy bien. Yo espero está dentro de su currículum, bueno, varias otras partes, digamos. Y yo creo que el museo ha quedado fortalecido después de todo esto. Yo creo que el museo era una institución que estaba ahí, pero hoy día es una institución que se muestra que ha generado afectos. Arturo, ¿cómo viviste, el acto del miércoles? Mira, yo estaba enfermo, con fiebre, mi primera salida fuera de la cama, así que desgraciadamente no pude estar. Pero fue un acto, hablé con el director y me contó todos los detalles y fue un acto muy grande, muy entusiasta. Se llenó. Y eso refleja algo, digamos, ¿no? Refleja que el museo está situado hoy día en la conciencia moral chilena como un símbolo de protección, de denuncia, en fin, es un símbolo de la democracia, yo creo, hoy día ese museo. Y yo pienso que en medio de la inmensidad del dolor para las víctimas, el museo de alguna manera le da un sentido a esa experiencia. ¿Divide, como han dicho algunos? ¿Divide? Yo pienso que cada vez menos. Y ojalá no. Te agradecemos infinito, Arturo Fonten, por haber estado esta tarde de viernes con nosotros y ya nos tenemos que ir. Pero usted no se vaya porque a las 8, o sea, en unos minutos más, llega Terapia Chilensis con Héctor Soto, Rafael Gumucio y Matías Rivas. Y a las 8:30, Sintonía Crónica, Nico. Así es, con Gonzalo Pavón y Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, World Music. El rock mira el tercer mundo. Va a estar buenísimo, sin duda. Bueno, y usted entre siempre, todo el fin de semana, a nuestro sitio web duna.cl, donde podrá encontrar esta entrevista y todos los contenidos que hemos hecho con tanta dedicación. Y con mucho esfuerzo. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, Arturo. Gracias, Nico. Gracias a usted por la invitación. José, muchas gracias. Nos vemos el lunes. Chao, que estés muy bien. Chao. Buen fin de semana.